Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Excelente, excelente. Ya está grabando, ya lo pueden descargar y lo pueden subir después. Por si acaso la plataforma la administra una persona encargada, no la administro yo, por si acaso, ¿ya? Lo que sí puedo hacer es pedirles que nos ayuden en algo, ¿no? En, por ejemplo, en correr una fecha, una hora, lo que sea, pero yo no la administro. Bien. La idea de hoy es llegar hasta el concepto de episteme. Episteme, porque lo que nosotros vamos a ver es epistemología. ¿Qué es eso de epistemología? Y si ustedes se dan cuenta, la palabra epistemología empieza por episteme. ¿Sí? Entonces, podría yo inferir que alguna relación tiene. Sí, epistemología, episteme, aunque no es, eh, no necesariamente como se escribe una palabra y otra palabra vengan de la misma raíz, provienen de la misma raíz. Eso no suele suceder, o sea, suele suceder algunas veces, pero no todas. Pero en este caso sí, sí sucede. Que la palabra epistemología, ¿sí? Tiene un de sus raíces en episteme. Son dos palabras que se unen en epistemología, ¿no? Logos y episteme. Y acá, pues, un de sus raíces en episteme. Entonces, vamos primero a conceptualizar qué es episteme. Entonces, yo voy a ir mostrándoles una serie de conceptos que quiero presentarles y luego vamos a ir trabajando para llegar al concepto de episteme y lo vamos a diferenciar. Bien, entonces, vámonos de donde nace la episteme. La episteme conceptualmente nace en Grecia. ¿Sí? Y comienza a trabajarse en el siglo quinto antes de Cristo, siglo quinto antes de Cristo, que es el siglo cuando aparece la filosofía, como nosotros la entendemos. Y no voy a entrar en la discusión de el localismo del nacimiento de la filosofía, porque como pensamiento y como reflexión tenemos los registros en Atenas. Y tampoco voy a entrar a discutir lo que algunos afirman, no, que no es, que la filosofía, no, algunos que no muestran evidencias, efectivamente, ¿no? Que dicen que la filosofía no nace en Atenas, que la filosofía nace en Egipto. Bueno, ya, pero no muestran evidencias de tal cosa. Ya. El, eh, hay una Hay una diferenciación en Grecia que quiero ir llevando para primero dar un contexto. Primero voy a contextualizar. Y es que la Grecia, la Magna Grecia, se dividía en polis. Polis. Ahí está, escrito en el chat. Polis. Las polis eran, para que nos entendamos, las polis eran ciudades, ciudades-estado. En realidad, cuando uno dice ciudad, uno se imagina un lugar, ¿no ve? Con construcciones y en donde habita gente, eh, eh, pero esa no era tanto la idea de polis, porque en realidad la polis para los griegos no era tanto el lugar. Sí tenía que ver el lugar, efectivamente, pero no era tanto el lugar, eran las personas que conformaban eh, eh, la polis, eran las personas las que hacían la polis. Entonces, recuerden que de dónde sale esa idea. Recuerden que cuando los medos invaden, ¿no? Para tomar Atenas, que la toman, pero luego van a perder en Salamina, en la guerra, la pelea que tuvieron en Salamina, en las guerras médicas, este, eh, ahí lo que decían era que aunque habían quemado la Acrópolis, la polis se había salvado. ¿Por qué? Porque habían movido a su gente. Bien, la Grecia antigua está dividida por diferentes polis. Y cada polis tiene una forma política de comprenderse distinta. Fíjense la maravilla que es esto. Unas eran dirigidas por oligarquías, otras por aristócratas, por la aristocracia, otras eran gobernadas por diarquías, otras eran gobernadas por monarquías, otras eran, aparece la democracia,
Entonces, algunas se van por el lado de la democracia. Entonces, tenían diferentes formas de comprensión política. También tenían diferentes formas de comprensión educativa y diferentes formas también de entender el conocimiento. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la Atenas, aunque no únicamente nos vamos a centrar en la Atenas porque quiero mostrarles cómo va cambiando, como cuando va cambiando la mirada, hay una relación entre el cambio de la mirada política y el cambio de la mirada educativa. Cómo eso se va modificando y cómo llega un momento en que hay una explosión eh, de diversidad de escuelas de pensamiento y cómo eso cambia la mentalidad. Bien, empecemos con eso. Alguien que por favor me lea esta palabrita, esta palabrita. ¿Quién me la lee? Está aquí en el chat. Solamente leerla. Aristos. Yo, yo, Ya, está en el... Aristos, Excelente, excelente. Polis Gracias. Aristos. Excelente. Aristos, aristos, aristos. Los aristos, la palabra aristos es una palabra que es un superlativo en griego, un superlativo de esta otra palabra, de esta otra palabra. Agathos, cuando vean una T y una H, en realidad esa es la Z, no Z, Z, ¿ya? Que en matemática los matemáticos he visto que la pronuncian teta, ¿ya? Esta que es así, vuelvo, así. Está mal pronunciada, pero los matemáticos la pronuncian así, ya está. Y entonces los jóvenes escuchan y dicen, ah, teta, ya está, bien. La T y la H se pronuncia con la lengua arriba, pegada al paladar y sacando un poquito la lengua por los dientes. Aristos, a los aristos. Bien. Los aristos. ¿Quiénes eran los aristos? No, perdón, agathos, no aristos. Aristos es con tau, no con z. Me estaba equivocando yo. Agathos, esta palabrita que le estoy colocando acá, miren, la tiene TH. Agathos, ¿qué significa agathos? Significa bueno. Y aristos es lo superlativo de bueno. Entonces, el superlativo de bueno es lo mejor, lo mejor. Ven, aquí viene la cosa. Eh, Hay un cambio en la mentalidad política en Grecia, más o menos para el siglo octavo antes de Cristo. Y toda esta mentalidad micénica que existía antes, en la que había un ánax, una persona en la que se acumulaba todo el poder, todo, todo. Imagínense una persona en la que recae todos los diferentes ejercicios de poderes, ¿no? El ejercicio de poder político, el económico, el religioso, el artístico, todo, todo recae en él, todo. Es decir, nada se mueve sin el consentimiento de él. Bien, a ese se le llamaba ánax. Ánax se traduce como rey, pero es un tipo de rey distinto. Entonces, él es la totalidad. Bueno, estamos hablando del Anáx siglo XIII, XIV, por allá antes de Cristo. Cuando aparece el siglo octavo, cuando se llega el siglo octavo, hay un cambio, hay una fragmentación, porque no se puede mantener un poder tan grande en espacios tan grandes, porque esa vaina se fragmenta. La historia ha mostrado que es así. El Imperio Romano también se fragmentó porque no había forma de mantenerlo unido. Bien. Y esta fragmentación va a hacer que se creen diferentes polis, que vayan apareciendo diferentes polis y que al frente de esas polis estén los aristos. Los aristos. ¿Quiénes son los aristos? Los aristos son los mejores. ¿Los mejores por qué? ¿Los mejores porque son moralmente mejores? No. Los mejores porque eh, nacieron en una familia adinerada y además tuvieron la capacidad de construir un relato y hacerle creer a los demás un relato sobre la divinidad de su familia. Entonces, fíjense, ya tenemos diferentes polis y en cada polis hay un aristos, una familia de aristos, ¿sí? Que gobierna la polis. ¿Bajo qué criterio se han colocado ellos ahí? Bajo el criterio de nosotros tenemos recursos, muchos recursos, y además nosotros provenimos de una descendencia, nuestra descendencia es de algún dios, por ahí por algún dios se conecta. Entonces crearon esos relatos, y la gente pues se convenció de que era así.
Em, y entonces cada polis era gobernada por aristos. Odiseo era un aristos, ¿sí? Gobernaba Ítaca. Aquiles era un aristos. Agamenón era un aristos. ¿Se acuerdan Agamenón, el que emprendió la guerra porque el llorón de su hermano Menelao le habían quitado a la mujer? ¿Se acuerdan? Le habían quitado a Helena y fue ella allá chillando a donde su hermano mayor, que era el gran Agamenón, eh, y bueno, dice Agamenón, esto es una afrenta terrible y vamos por tu esposa. Y ahí emprende la guerra de Troya, que dura muchísimos años, 10 años, poco más, la guerra de Troya. Bien, entonces fíjense, entonces los aristos se hacen, crean este relato de que provienen de algún dios y entonces les da base para ser creíbles de por qué están por qué son ellos los que ejercen el poder. Válgame esto del ejercicio del poder que es muy Foucaultiano. Entonces, fíjense ustedes que, solo como anécdota, Alejandro Magno, exacto, Vanessa, como un derecho divino. Alejandro Magno, se inventó el cuento que su mamá le había puesto los cuernos a su papá, a Filipo, con un dios de por allá de Egipto. No me acuerdo el nombre del dios. Hizo construir ese relato de su divinidad, ¿ya? Y de un momento a otro pasó a ser el rey Alejandro, a ser una especie de dios, ¿no? Porque el relato le convenía. Bien, a lo que vamos, a lo que vamos. Estos aristos que se diferencian de todos los demás, ¿cuáles son todos los demás? Todos los demás son estos. ¿Alguien puede leer lo que acabo de escribir, por favor? Sí, Cacos. Cacos, cacos. Bien. Ustedes se acuerdan, no sé si vieron, ¿no? Yo sí veía mucho de peladito Chespirito. Y en Chespirito había un par de sonsos que eran ladrones. ¿Alguien se acuerda el nombre de ellos? O sea, de ese sketch que hacían, ¿cómo se llamaba? Que eran dos ladrones que eran bien sonsos. Chompiras y el Botijas. El Chompiras y el Botija, pero el sketch se llamaba Los Caquitos, ¿sí o no? Los caquitos. ¿De dónde viene la palabra caquitos? Viene de cacos. ¿Cacos qué significa? Cacos significa malo. Entonces, si los que gobiernan son aristos, los mejores, pero recuerden, somos los mejores porque somos nosotros, ¿sí? Porque somos nosotros, y somos nosotros porque nacimos en esta familia. Y ustedes cacos, no porque sea malo, porque sea ladrón o algo inmoral o por lo... No, 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 no. Es cacos porque no es aristos. Tan fácil como eso. No, no hay que darle vueltas acá. Nietzsche decía que esto estaba tan claro que no había que darle vueltas. El Aristos era Aristos y el Cacos era Cacos. ¿Qué lo definía? El lugar de nacimiento. Punto. El lugar de nacimiento. ¿Sí? Como en la historia ustedes sabrán, ¿no? Eh, que muchas cosas se han definido por el lugar de nacimiento. Muchas cosas y muchas personas y muchos grupos han sido tenidos en cuenta o no han sido tenidos en cuenta por el lugar de nacimiento. Solamente un ejemplo para que vean. Hay un libro de Santiago Castro Gómez que se llama La Ibris del punto cero. No, creo que no es ese. Creo que es el sobre la gubernamentalidad, el libro que escribió sobre la gubernamentalidad en América, en la América colonial. Creo que es ese. Ahora no estoy muy seguro. Si alguien lo puede googlear, me ayuda, me saca de la duda, le agradezco. Él decía que los españoles nacidos acá, ¿sí? Le reventaba a los españoles nacidos en España. ¿Por qué? Porque los españoles nacidos en España se burlaban de los españoles nacidos acá. Es decir, a los españoles, hijos de españoles nacidos en América, ¿sí? Les hacían bullying los españoles, hijos de españoles nacidos en España. ¿Saben cómo les decían? Les decían manchados por la tierra. Así le decían, por haber nacido en esta parte del mundo. Y claro, eso tenía repercusiones también en el orden de poder llegar a puestos de gobierno o ser tenidos en cuenta en la rosca. Era un problemita eh, ser español, haber nacido acá en relación a los españoles nacidos allá. Bien, lo mismo acá.
El Aristos es Aristos porque nace en esta familia de Aristos y el Cacos es cualquier persona que no haya nacido en la familia de Aristos. Ya está. Uno es el mejor, unos son los mejores y otros son los malos. Ya está. La educación, voy a caer acá, ya empiezo a caer en educación y conocimiento, que es lo que nos interesa. Entonces, este rollo para caer acá. La educación y el conocimiento, obviamente, era para los aristos. No había de otra. A los cacos, ¿para qué se les va a enseñar? ¿Para qué se les va a educar? Si el caco solamente tiene que callar y escuchar. Callar porque no tiene el poder de la palabra, ahorita voy a explicar eso, y escuchar porque está solo para recibir órdenes. Solo para eso está. Y hay un caso famoso, el caso de este señor. ¿Alguien lo puede leer? ¿El nombre? Lo acabo de escribir. ¿Quién me ayuda? Tercites. Gracias, Richard. Tercites. Es un caso famosísimo, famosísimo. ¿Dónde está este caso? En la Ilíada. Tercites es un hombre que fue a la guerra, pero es un cacos. Es un cacos. Entonces, como es un cacos, no tiene el ejercicio del poder. ¿En qué consistía el ejercicio del poder? Y ya voy entrando, ya voy entrando. El ejercicio del poder consistía en el poder de la palabra y el poder de la espada. Y esto solamente lo tenían los aristos. ¿Cuál era el poder de la palabra? El poder de la palabra era distinguirse entre los semejantes con los que no eran semejantes y con los que eran bárbaros. Es una palabrita que va a aparecer después, pero para darme a entender, bárbaros. ¿Cómo nos distinguíamos? ¿Cómo se distinguían? Perdón, ¿cómo se distinguían? Ah, en el ágora. Ágora. Em, no, no agora, ágora. Ágora es una palabra que viene del verbo agoreguo, ¿sí? Em, y significa hablar. Entonces, la palabra tiene un poder. La palabra es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder. Y ese poder lo tenían los aristos. ¿Por qué? Porque eran ellos los que decidían entre ellos, porque ellos al mirarse de frente, los aristos, cuando se miraban de frente, veían a un semejante, ¿sí? Cuando veían a cualquier otro era un desemejante. Y solamente entre semejantes, solo entre semejantes, podían llegar a acuerdos por medio de la palabra. Los demás tenían que callar y escuchar, nada más, callar y escuchar, porque solamente entre iguales, podían hablar para llegar a acuerdos y de esos acuerdos emprender proyectos, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en la Odisea aparece un monstruo? ¿Alguien se acuerda cuál era ese monstruo? Monstruo feo que aparece. Era él. No, no, no les estoy pidiendo ni siquiera el nombre. ¿Quién era? Era un qué. Alguien que tenía aquí qué. ¿Se acuerdan? Cíclope. Cíclope, el cíclope. Muy bien. El cíclope, el que tenía aquí, ¿no? El ojito redondo. Bien, el cíclope. Y en la Odisea ustedes leen que era un monstruo. Y entonces, cuando uno lee la Odisea, con la concepción que nosotros tenemos y la mirada que nosotros tenemos, nosotros decimos, sí, obvio, era un monstruo. Tipo feo, grande, con colmillos, un ojo en el centro, se comía a los humanos, o sea, una cosa espantosa, un monstruo. Y no, no era monstruo por eso, porque en esa época había de todo, había de todo, hasta sirenas había. Recuerden que Odiseo se hace amarrar al mástil para deleitarse, para sentir el placer de escuchar a las sirenas, pero no ser comidos por ellas. ¿Ya? Bien, porque se comían a los hombres las sirenas. Entonces, cuando en la Odisea dice que los cíclopes eran monstruos, no era por su fealdad, era porque no tenían ágora. Por eso eran monstruos, porque el ágora es la reunión entre iguales que permite por medio de la palabra llegar al consenso. Es decir, entre semejantes no nos matamos.
Entre semejantes no nos agarramos a patadas. No vamos a sacar la espada con un semejante, no. Vamos a dialogar. Vamos a buscar el encuentro con los otros que son mis semejantes para llegar a acuerdos. Eso quiere decir que habían de semejantes, ¿no? Y los cacos eran de semejantes. Las mujeres, aunque fueran de la aristocracia, también eran de semejantes, porque no entraban dentro de la mentalidad de que ellas pudieran participar del ágora. Entonces el cíclope era un monstruo por eso, porque no tenían ágora. Cada quien hacía lo que se le daba la gana, cuando se le daba la gana. Ese era un poder que tenían los aristos, por lo tanto los cacos no lo tenían. Y el otro poder era el de la espada, el de poder emprender estos proyectos de guerra, ¿no? Recuerden que en esa época la economía era una economía esclavista, entonces, y de saqueo. Entonces había que saquear los territorios para llevar la plata, para llevar lo que tuvieran, perdón, lo que fueras, llevárselo y este y tener más recursos y hacerse de tierras, ¿no ve? Bien. Aquí hay una cuestión. La educación la hemos centrado únicamente en los aristos. En los aristos, nada más que en los aristos. Los demás era perdido, era como echar como diría, saco vacío, darle educación. No era por ahí. Y entonces a los aristos que van a tener el poder de la palabra y el poder de las espadas, había que educarlos. Pero había que educarlos ¿en qué? ¿En qué? Ah, y ahí comienza entonces a crearse el ideal de educación, el ideal educativo griego comienza, que va a pasar por muchas etapas y va a cambiar, va a empezar a crearse aquí. Este ideal, Jäger le va a llamar paideia, paideia, que se puede traducir como eh, eh, llevar al niño, en una traducción muy literal y en una traducción más libre, es como el espíritu de la educación, el espíritu de lo que se quería para educar. Bien, y entonces, ¿cuál era esta idea que tenían los aristos de educación? Ah, era una idea de arete, era una idea de arete. Voy a ponerla acá, arete, esta palabrita. Es una palabrita muy difícil de traducir. Eh, digamos que se puede traducir como el arete, como tener el valor más alto. Ah, porque algo que no he dicho, no he dicho. Grecia, Atenas y todas las polis fueron sociedades. Miren esta palabra que les estoy colocando. A qué les suena esta palabrita que he escrito ahí? Que es una palabra que nosotros hemos escuchado mucho. ¿A qué les suena esta palabrita que acabo de escribir? ¿Con qué la relacionan? Un estado agónico podría ser. Excelente, con la agonía. Con la agonía. ¿Y qué significa agonía? Agonía significa lucha. Busquen. Agonía es lucha, lucha. Y cuando uno dice que una persona está agonizando es porque está luchando. Está luchando entre la vida y la muerte. No se quiere morir, se quiere agarrar, pero eso es agoné, lucha. Y las sociedades griegas eran sociedades agonísticas, eran sociedades de lucha, en el que el ideal en las que se formaban era un ideal de lucha. A ver, vamos a entender esto. Recuerden los dos poderes, el poder de la espada y el poder de la palabra. La lucha contra el enemigo para someterlo por la espada. Pero adentro también había una lucha tremenda, 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 que no se perdió. Con el tiempo duró de diferentes maneras, se manifestó. Yo voy a dar una charla dentro de poco sobre por qué la tragedia educaba a Grecia, por qué la tragedia griega, ¿sí? Esquilo, Sófocles. ¿Cuál era el tercero? Se me está yendo. Eurípides.
Esquilo, Sófocles, Eurípides. No eran los únicos trágicos, efectivamente, pero fueron los más importantes. Em, y voy a mostrar por qué la tragedia era educadora, por qué la gente iba a la tragedia. Pero bueno, la tragedia es una expresión de la mentalidad agonística de los griegos. Es una expresión entre tantas. ¿Qué quiere decir agonística? Agonística es una lucha constante. Bueno, pero la espada para afuera y para adentro la palabra. ¿Para qué? Para ser el primero, para ser el primero, para imponerse, porque si yo me impongo por medio de la palabra, yo me impongo, se va a hacer o se van a ejecutar los proyectos que yo creo que son los mejores para todos, ¿sí? Entonces, era muy importante esta idea en la que crecía el griego de una sociedad agonística, una sociedad de lucha, ¿sí? De lucha por mostrarse. Y era tan fuerte que aparece en las Olimpiadas, y era tan fuerte que aparece la tragedia. ¿Se dan cuenta? Y era tan fuerte que antes de la tragedia aparecen los coros, porque primero fue el coro y luego fue luego fue el teatro. El teatro, no voy a decir que es hijo del coro, efectivamente, no tengo forma de mostrar eso, pero tomó del coro para, para de ahí desarrollarse. Recuerden que hay una escena, hay una parte del teatro que se llama orquesta, y en la orquesta, que era como un círculo, era donde se paraba el coro, que era en primera instancia el que dialogaba con los protagonistas. Bien. O con los actores que aparecían en escena. Bien. Entonces, una de estas ideas de cómo debían ser educados, de estas concepciones de cómo debían ser educados los aristos, era la arete. El valor, el valor, llegar a ser lo mejor que se pueda llegar a ser. Lo mejor. Por eso ustedes encuentran en varios textos antiguos que hablaban del arete del caballo, del arete del perro. El caballo con arete era el caballo que llegaba a ser lo mejor que podía llegar a ser un caballo. Lo mismo un perro. Un perro con arete era el perro cuyo valor de perro se manifestaba ya en extremo, ¿no? Entonces cuidaba y era tremendo y era cariñoso y amoroso con su amo bueno, la areté, la areté. Entonces eran educados ¿para qué? Para llegar a ser lo mejor que podían llegar a ser. Ah, pero aquí venía la cosa. Eran educados con referentes, referentes, referentes. Tenían que tener un referente a quien seguir. Ojo con esto que es importante para cuando yo llegue más adelante y muestre la explosión de diferentes concepciones educativas y concepciones de conocimiento. Debían tener un referente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese referente era, llamémoslo así, a seguir, el ideal a seguir, el gran referente, ¿no? Entonces, podían colocar a un gran héroe, a un gran héroe como un referente. Entonces, veían y aprendían las hazañas, ¿sí? Que habían hecho. Y entonces se les metía dentro del alma, de la psique, se les metía allá adentro que ellos también debían llegar a ser grandes héroes como estos, ¿sí? Entonces tenían un ideal muy alto a seguir. Este ideal era solo para los aristos, no para los cacos. Tercites, Tercites era un cacos. Ahora voy a unir con lo que dije antes. Tercites era un cacos que no tenía ni el poder de la palabra, no tenía ni el poder de la espada, por lo tanto, tampoco podía aspirar al arete. ¿Qué pasó con Tercites? A Tercites, cuando estaba hablando Odiseo en el ágora, porque hacían un círculo los aristos y hablaban entre ellos, se escuchaban entre ellos para llegar a acuerdos, los cacos los rodeaban y los escuchaban. Pero este Tercites, que era un cacos, tuvo un atrevimiento que muchos
Y yo hasta puedo aceptar que es uno de los primeros actos de rebeldía y de resistencia que están escritos. Habla, Tercites habla y no puede hablar. ¿Por qué? Porque ni tiene el poder de la palabra, ni tiene el poder eh, de la espada. Por lo tanto, a él no le incumbe el arete, no le incumbe, nunca va a hacer las grandes hazañas que los otros sí pueden llegar a hacer porque tienen estos referentes, ¿no? Estos referentes, estos héroes máximos que tienen como referencia. Eh, y habla Tercites. Y entonces Odiseo, que está hablando, se va por atrás de él y tenía el esqueptrón en la mano. El esqueptrón es un palo, porque en esa época el que hablaba tenía el esqueptrón en la mano. Entonces los demás por respeto, los demás aristos por respeto callaban y escuchaban, ¿sí? Callaban y escuchaban. Nosotros pedimos la palabra levantando la mano, ¿cierto? Y nos conceden la palabra. En esa época no era así. Tenían otra forma de pensar. Entonces tenía el esqueptrón y cuando terminaba de hablar colocaba el esqueptrón al medio del círculo. Entonces quien quería luego tomar la palabra iba y tomaba el esqueptrón. Ya está. Bueno, entonces tenía el esqueptrón en la mano, se fue por atrás y se lo puso en la espalda. Y dice Homero dice que lloró como un niño, que se agachó de dolor y lloró como un niño. Y además dice que los demás cacos, porque recuerden que Tercites eran cacos, se burlaron de él. Y no solamente se burlaron de él, sino que reforzaron el ejercicio del poder de los aristos, porque decía, bien tirado, ¿para qué habla? Si sabe que no puede hablar como nosotros, ¿para qué habla? Ya, bien. Entonces, a él no le pertenecía el arete. ¿Para qué iba a hablar? En la mentalidad de los aristos. Solo le pertenecía a los aristos. ¿Se dan cuenta? Que la liga tiene en cuenta. Saben que Podías- los están a salvo con nosotros. ¿Cómo? 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 César. No escuché bien. Entonces tienen el ideal de arete, que es el ideal de ser lo mejor que se pueda llegar a ser. Y ese ideal de arete llevaba también al ideal del honor, del honor, del honor. El honor era ser siempre el primero y no dejar manchar o mancillar o golpear ese honor. Entonces, ¿por qué? Porque tenían esos referentes que habían sido este, grandes héroes, grandes personajes, cuyo honor no había sido maltratado, ¿no ven? Entonces, el honor se expresaba, por ejemplo, en ir al frente en la guerra. Era impensable que un Aristos estuviera al final o que no fuera a pelear. Era impensable. Impensable en esta época, pensable después. En el siglo séptimo va a cambiar todo. Era impensable en esta época. Un Aristos iba al frente y por eso morían tan jóvenes. Si ustedes ven la película La Ilíada, esta que protagoniza este actor muy conocido, este rubio de los 90 que fue muy famoso en los 90. Todavía sigue siendo famoso el tipo. ¿Cómo se llamaba? Ah, se me va el nombre. Brad Pitt. Cuando Brad Pitt, hay una escena muy bien lograda en esa película. Bueno, en realidad hay muchas escenas, pero hay una escena que capta la esencia griega. La capta, que es cuando Brad Pitt, que en este caso es Aquiles, está hablando con su mamá y su mamá le dice, quédate, ¿para qué vas a ir a la guerra? Su mamá sabía que aunque Aquiles había sido tocado por los dioses porque había sido sumergido en las aguas sagradas, sabía que lo había agarrado del piecito, del taloncito y que ahí tenía su talón de Aquiles, que ahí tenía el lugar por donde lo podían matar. Y entonces ella le dice, quédate, ¿para qué vas a ir? Y él le dice, yo me puedo quedar,
y tener una familia y llegar a viejo. Dime, ¿qué honor y qué arete habré conseguido? Ninguna, ninguna. En cambio, si voy a la guerra, yo sé que corro el riesgo de que me maten. Es más, es muy posible que me maten. Pero allá voy a conseguir el honor y voy a conseguir la arete. Voy a expresar mi arete, mi máximo valor, llegar a ser lo más que puedo llegar a ser. Allá, no acá. Se va a la guerra y allá lo matan. Pero es el gran Aquiles, ¿sí? Es el gran Aquiles. Consiguió algo que solo, y con esto paro para que podamos charlar un ratito, consiguió algo que solo los aristos podían conseguir. ¿Qué consiguió? La inmortalidad. La inmortalidad. La inmortalidad en Grecia no es nuestra inmortalidad, no es la nuestra. Nuestra concepción de inmortalidad va para otro lado, son otros tiros. La inmortalidad de ellos era que su nombre no muriera, su nombre no muriera. Y la única forma que veían de que su nombre no muriera era emprender grandes hazañas, que por lo general tenían que ver con la guerra. Por lo general tenían que ver con la guerra. ¿Sí? Terminaran o no terminaran muertos. Aquiles terminó muerto, por ejemplo. Odiseo no terminó muerto. Odiseo volvió a Ítaca después de la travesía que le hizo pasar Poseidón por haber cegado a su hijo, ¿no? A al Cíclope. Pero consigue la inmortalidad. Entonces, ese era el sueño de ellos, que su arete llegara a ser como esos grandes héroes que ellos recordaban, que eran inmortales. ¿Por qué eran inmortales? Porque los recordaban y los recordaban por las grandes hazañas. Entonces la inmortalidad estaba en el nombre, no era en lo que pasara después con el alma, después de muerto, porque recuerden que en la Ilíada y en la Odisea se habla de la psique, ¿sí? En la Ilíada recuerden, por ejemplo, que el papá de Héctor va a rogarle a Aquiles que por favor le preste, le devuelva el cuerpo maltratado de su hijo. eh, Priamo va a... No, Priamo no, no me acuerdo ya el nombre. Creo que sí es Priamo. Si alguien, por favor, me puede googlear y me puede ayudar con eso. Ahorita me estoy confundiendo. ¿Cuál era el nombre del papá de Héctor? Creo que era Priamo. Va y habla con Aquiles y le ruega, por favor, devolverme a mi muchacho, devolverme el cuerpo de mi muchacho. Y hay una escena muy bonita en la que los dos lloran, en la que los dos lloran y le devuelve. Ve tanto el sufrimiento ojo, está hablando con el enemigo, pero ve tanto el sufrimiento que le devuelve el cadáver para que tenga sepultura como ellos entendían. ¿Por qué? Porque si no lo sepultaban, si no les hacían los ritos propicios, el alma no entraba al Hades, no entraba al Hades. Y lo peor que podía pasarle a un alma era no entrar al Hades. ¿Por qué? Porque este no es su mundo, tiene su propio mundo. Bien. Y entonces lo que les decía era que aunque existía esta idea de que la psique, el alma iba a parar a otro mundo, eso ya no importaba. Eso no importaba. Porque en realidad lo que importaba era este mundo. Pero lo que importaba en este mundo no era pasar como cualquiera, como un desconocido, alguien que no puso su sello, alguien que vivió y murió y nadie supo, nadie se enteró ni que vivió ni que murió. No, la inmortalidad estaba en hacer grandes hazañas para que el nombre no muriera. Entonces Aquiles cuando le responde a su mamá lo que le respondió, estaba mirando lo que le habían enseñado, lo que él había bebido, que era un tipo de educación que tenía que ver con la arete y con el honor. Iba a la guerra. Bien. Gracias, Maricruz. Priamo. Excelente, excelente, Priamo. Bien. Paremos acá. Ahorita voy a mostrarles cómo se expresa esto, cómo se empieza a expresar esto en lo que ellos hacían educativamente y el tipo de conocimiento que se va desarrollando acá. Ahorita les voy a todo este rollo para caer en eso y ya vamos a ir descendiendo. ¿Listo? Hasta aquí, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar? Cuéntenme.
¿Me estoy dando a entender? ¿A entender? Sí, cuénteme. Pueden colocar dedito arriba, no ve aquí abajo en reacciones, no sé cómo se coloca el dedito. Creo que se coloca así. Ahí está el dedito arriba, ahí está. Bien, ¿seguimos? Cuénteme, ¿seguimos? Como dice la canción, ¿seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Hay que meterle onda a esto, porque imagínense, llegamos cansados, 7 de la noche. No le metemos onda a esto, nos dormimos. Nos dormimos. ¿Ya? Claro que cuando uno está muy cansado se duerme. Eso es irremediable. Hasta a mí me ha pasado como estudiante. Ya yo ahorita estoy haciendo un curso sobre artes liberales con la UNAM. Y las clases son muy interesantes. Pero llegó un día en que llegué tan molido, tan molido, tan molido que prendí y aquí sentado donde estoy, ahí quedé así, humanamente no pude, no pude, entonces está bien, pero si no le metemos onda a esta vaina va para otro lado, bien, nos dormimos, nos cansamos, nos aburrimos, háblenme también, ¿ya? Bien, entonces tenemos esta idea, vamos a resumir, el conocimiento y la educación para los aristos. Sí, yo lo digo en un libro que escribí que se llama La educación en... ay, se me olvida cómo es el nombre del libro. La educación en Grecia, creo que se llama Educación en Grecia de Homero a Platón. Creo que se llama así. Fue uno de los primeros libros que escribí. Va, se me olvida el nombre. Perdón. Ahorita voy y miro. Este, yo digo que la educación cuando nace eh, diciendo que no encuentro una palabra mejor para expresarlo, nace clasista. Nace clasista. Bien. Y afirmo que así ha seguido. Y así fue y así ha seguido. Bien. Y muestro por qué. Bien. Entonces, bien, entonces tenemos que para los aristos es la educación, para esto es el conocimiento, todo el asunto, ¿ya? Y que tienen ideal, el ideal es ac- un referente. Miren, miren, yo me acuerdo cuando era pelado yo, peladito, yo tendría como unos 7, 8 años, yo tuve el gusto y el honor de haber conocido a mi bisabuela y tengo recuerdos de mi bisabuela, pero así frescos los tengo. Yo me acuerdo que ella me decía, usted tiene que ser como Simón Bolívar, como Santander. Para nosotros, el prócer de Colombia es Santander. Es decir, Simón Bolívar, efectivamente, pero nosotros es Santander, el hombre de las leyes. Y, y yo me acuerdo que me decía eso. Ya yo me reía de niño, pues, ni bola le daba. ¿Qué está diciendo mi abuela? Bueno, lo que ella estaba haciendo era colocándome ideales. Eso era lo que ella estaba haciendo. Estaba colocando referentes allá. Esto, aquí hay que seguir. Bien, esa idea, llévenla acá. Entonces, hay referentes, grandes referentes. Excelente. Entonces, ahora, vamos, demos un pasito más. Había que expresar eso, esa idea de arete, de virtud, llamémoslo así, de, del valor máximo, y esa idea de la timé, que timé en griego es honor, timé, esa idea se expresaba. ¿Y cómo se expresaba? Ah, se expresaba principalmente en lo físico. Voy cayendo. Entonces, tenemos estos valores. Acépteme esto de valores, ¿ya? Tenemos la arete, tenemos la timé, tenemos el gran valor y tenemos el honor. Ya. Pero ¿cómo se expresa? Ah, se expresa por medio del cuerpo. Por medio del cuerpo. Primero, vamos lento para que ustedes sean. Entonces, ¿qué hay que educar? Hay que educar el cuerpo. El cuerpo, porque lo que uno tiene adentro se expresa afuera. Y los griegos empezaron a pensar que el cuerpo era la manifestación del alma, que como era tu alma, era tu cuerpo. Por eso, le dieron tanta importancia a mostrarse con cuerpos eh, fornidos, con cuerpos fuertes, ¿ya? ¿Y cómo la educación, entonces, cómo se concebía? La educación se concebía, si la cuestión era mostrar lo que llevamos adentro por fuera, era por medio del deporte.
el deporte es algo que nosotros hemos heredado de los griegos. ¿Por qué enseñamos deporte en las escuelas y en los colegios? ¿Por qué en las universidades se incentiva tanto el deporte? Bueno, eso es una herencia que todavía tenemos de los griegos. Y pasa a nosotros, según los estudiosos, pasa a nosotros porque Platón, cuando crea su república ideal, mete ahí el deporte. Me mete la música y el deporte. La gimnasia, ¿verdad? La gimnasia. Bien. Pero para estos, recuerden que todavía estamos siglos antes del siglo quinto, ¿cierto? Para estos, lo importante era cómo me manifiesto, cómo se manifiesta el deporte. Ah, por medio de la carrera de caballos, por ejemplo. Recuerden que hay una famosísima carrera de caballos que era un ritual religioso en honor a Patroclo, a quien Héctor lo había matado. Y Patroclo era el amigo íntimo, em, de, perdón, de Aquiles. Era el amigo íntimo de Aquiles. Y entonces cuando lo matan, Aquiles pone premios y, y genera competencias, ¿sí? Entonces se expresa por la carrera, se expresa por la lucha cuerpo a cuerpo, para mostrarse como el mejor. Y aquí viene, y aquí viene algo que es importante. Se va creando un ideal de cuerpo. Se va creando un ideal de cuerpo que les comento, el siglo pasado se retoma y que para nosotros es de lo más común porque ha entrado dentro del canon de cuerpo, ¿sí? De cuerpo escultural, de cuerpo escultural. Y esto no había antes, no había antes. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto la serie de Batman? Esa serie en donde daban golpes y salía ¡pum! ¡Choc! ¡Slash! ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa serie? De los años 60, pero que la dieron hasta los 80, ¿sí se acuerdan? A ver, cuéntenme, ¿sí la vieron? Porque si no, no me van a entender. ¿Sí? Bien. Vanessa dice que sí. ¿Los demás sí la vieron? ¿O alguien ha visto la primera película del Superman? El primero, el que no volaba, sino que saltaba, que saltaba de edificio en edificio. Bueno, sí, bien, excelente. Ahí no está el ideal de cuerpo escultural. Ahí no hay todavía. No hay. Porque Batman era un panzón. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Googleenlo. Vayan a YouTube y googleen. Era un panzón Batman. Era un gordito bonachón. Así. Rellenito el hombre. Superman era un gordiflón de aquellos, pues. De aquellos. Eso quiere decir que no teníamos todavía el ideal de cuerpo. Voy a mostrarles para que se den cuenta hacia dónde apunto yo. Permítanme un segundo. Eh, Permítanme. Aquí está, les quiero mostrar. Aquí está. ¿Lo ven? Este que está aquí a la derecha, ¿lo ven? ¿Sí? Este es el Poseidón. Imagínense ustedes aquí un tridente. El tridente seguramente lo robaron, se dañó. Bueno, este es el ideal de cuerpo. Miren acá, mejor de frente, aquí está. Este es el ideal de cuerpo. Es un cuerpo con abdominales, que en esa época no sabían ni siquiera qué era. Aunque tenían la palabra músculo, no sabían que eran músculos, no sabían que eran abdominales. Fíjense cómo acá la caja torácica es una caja ancha, ancha. Platón significa ancho de espalda, porque Platón era un apodo.
¿sí? Del gran filósofo, era un apodo. Fíjense cómo son anchos de espalda, con un pecho fuerte, fornido, marcado, cómo tenían marcados acá em, ¿cómo le llaman a esto? A esta parte, ¿cómo le llaman? Los abdominales, pero los changos le llaman de otra manera hoy en día, no me acuerdo. Bien, las rodillas marcadas, las rodillas. Ustedes siempre van a ver en las esculturas de hombres o de dioses varones, siempre van a ver las rodillas muy bien definidas, y eso tiene una razón. Eso no es así nomás, ¿sí? Brazos con músculos, ¿sí? Y proporción. Miren esto, miren esto, ¿ya? Ahora miren esto. A ver, déjeme ver dónde encuentro una foto. O no hay una foto acá en una imagen donde yo pueda mostrarles. eh, no se ve bien acá. Ah, esta es la que más se ve, pero no. Voy a buscar em, mm, acá. Aunque esto no se ve, quisiera mostrarles que para que ustedes se den cuenta de algo como ha influido. ¿Cómo se llama este actor? No me acuerdo el nombre de este actor. Aquí está, mejor acá. Ahí está. Mírenlo, miren. Este es el ideal de cuerpo griego y eso comienza el siglo pasado, pero no comienza todo el siglo. No, yo me imagino que comienza porque es algo que yo no he estudiado, pero me imagino que más o menos comienza a finales, a mediados de los 70 o inicios de los 70. Este ideal de cuerpo es un ideal de cuerpo griego que para nosotros es normal porque está dentro de nuestro canon. ¿Sí? Hombres con espalda ancha, con cuerpo, con pechos definidos, separados, una caja torácica ancha, fuerte, abdominales marcados. Aquí no se ve, aquí no se ve. A ver, ay María, espérate. La línea inguinal definida, la tratan de definir que se vea la línea inguinal. Por eso se bajan un poco hasta los calzones, para que vean que tienen línea inguinal. Vamos a volver atrás. No sé si me estoy dando a entender con esto de la línea inguinal. A ver, permítame un segundo. Volvemos atrás. Ay, María. Y aquí está la línea inguinal. ¿La ven acá? ¿Sí la ven? Esta es la línea inguinal. Y atrás, si pudiéramos ver la espalda, veríamos la línea de la espalda que llega hasta abajo de la cola. Es decir, está de marca. Eso no existe en un cuerpo humano. Recuerde que son esculturas. Por eso hoy en día llamamos un cuerpo escultural. Un cuerpo escultural en relación a cómo concebían el cuerpo los griegos. Pero lo concebían así. Esto de hoy en día es por mercado, efectivamente, cosa que no tenían los griegos, por mercado, eh, porque llama más la atención y por definición, ¿no? De cuerpo, de tener un cuerpo escultural, efectivamente. Fíjense, aquí está. Voy a mostrarles otro. Eh, este es, eh, este es se me va el nombre. Vamos a ponerle el nombre a ver si me aparece así nomás. Aquí está, el discóbolo. ¿Dónde está bien? Aquí mírenlo. Miren lo que les he dicho. Esto es una escultura muy famosa, muy, muy famosa, el Discóbolo de Mirón. Hay un Amarú, que es uno de los filósofos que ha escrito, ahorita no me acuerdo si fue filósofo, pero escribió un libro sobre filosofía griega, no filosofía, sobre pensamiento y cultura griega, en el que también metía filosofía, y él dice, cuando queramos entender a los griegos, veamos el Discóbolo de Mirón. Viendo el Discóbolo de Mirón, entendemos a los griegos. Aquí está, la perfección de un cuerpo. Ahí está, expresado, mírenlo acá. Ahí está, la perfección de un cuerpo.
¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo manifiesta el alma, lo que tienes adentro se manifiesta afuera. Entonces hay que tener un cuerpo así, hay que tener un cuerpo así, un cuerpo que aquí no se ve bien. Vamos, vamos atrás, vamos a poner la escultura de los gemelos, a ver si los puedo ver. A ver, ¿dónde está? Esta es la escultura, pero aquí no se ve bien, esta. Cleobes y Bitón. Aquí no se ve tan bien. Estos fueron dos hermanos que tuvieron la buena muerte. La buena muerte. Miren las rodillas, lo que les dije. Y si ustedes van a ver las esculturas, primero que había muy pocas esculturas de mujeres. Habían, pero eran pocas, y sobre todo eran de diosas. El hombre, el varón, se muestra desnudo, porque es el varón, porque es la potencia, es la actividad, es aquel, perdón, no aquello, es aquel que alcanza la varete, aquel que alcanza el honor, aquel que alcanza la inmortalidad y expresa eso en su cuerpo. Por lo tanto, no van a hacer una escultura con ropa de un dios o de un bar, no, desnudo para mostrarse. En cambio, una mujer o una diosa tiene que estar totalmente cubierta. Ustedes no encuentran una escultura en el siglo V que esté desnuda. La van a empezar a encontrar a principios del siglo IV, de diosas. Pero las diosas, fíjense algo interesante, las diosas que aparecen desnudas tienen una razón de ser para estar desnudas. En cambio, el varón no necesita razón, no necesita dar ninguna razón. Desnudo y punto. ¿Qué razón dan? Ah, por ejemplo, ir al baño, a ducharse. Entonces, la escultura, ahorita se me olvida cuál es el nombre de esta diosa. Ah, se me va. En la que se ve la escultura, ella está desnuda y es como si la pescaran desnuda y ella lo que hace es cubrirse. Entonces se tapa los senos y se tapa la parte íntima, ¿sí? Toda desnuda, pero se está tapando así como, "Ah, me has visto, así. Pero hay una razón de ser de por qué está desnuda, está yendo a ducharse y se duchan desnudas. El varón no, el dios varón tampoco, no, no, él se muestra porque su cuerpo. Ah, entonces volvemos. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por el cuerpo. ¿Y cómo eso se hace carne? Con el deporte. Con el deporte. Entonces había mucha actividad física. Había mucha actividad física y el ideal de educación era un ideal educativo eh, del cuerpo, corporal, del físico, de hacer ejercicio. Y eso era propio de los aristos. Entonces, volvamos. Eh, mm, Lleguemos hasta las 8:30 y nos damos 10 minutos de descanso. Volvamos. La educación es solamente para los aristos, ¿sí? Los cuales tienen los dos poderes, el poder de la palabra, el poder de la espada. Tienen referentes a quienes seguir, grandes héroes a quienes seguir, tienen un ideal, les colocan un ideal a seguir, ¿sí? Que acabo haciendo un paréntesis, acabo de ver una conferencia muy interesante de un mexicano diciendo que los ideales se cayeron, que hoy en día, él muestra cómo hoy en día los referentes de los jóvenes, no de todos efectivamente, pero de un gran número, s- son los TikTokers, que esos son sus referentes. Y entonces hace una comparación entre una educación que tiene referentes a seguir y una en la que eso se ha disipado, en la que cualquiera puede ser referente, cualquiera que pueda tener 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. Bien, cierro el paréntesis. Entonces, esto se expresa en el cuerpo. ¿Y se da en qué? En el deporte. Entonces, la educación es una educación del cuerpo, una educación del deporte. ¿Se dan cuenta? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están llevando? ¿Sí o no? Sí, sí, todo bien, muchas gracias, Libardo. El detalle de que estabas buscando, estaba paralelamente buscando un poquito.
Es Batman Series TV y ahí lo vas a encontrar, como dices, así gordito y todo aquello. a ver, Batman Series TD. Correcto. Gracias. Y ves en imágenes, ahí están las fotos de esa época. Ah, sí, me aparece. Y justo debajo del nombre, de donde colocas el nombre, ahí te dice imagen, todos, demás. Y buscas, seleccionas imagen y te da todas las imágenes de Batman, de esa época. Aquí está, claro. Mírenlo, mírenlo, voy a mostrar. Esto ya nos da una idea de que el ideal de cuerpo escultural todavía no había entrado, porque era una serie de televisión y hoy en las series de televisión. Ahora voy a comentar algo así, que a mí me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia. Mi ex esposa le gustaba ver una serie que era una serie brasileña que creo que era el Éxodo. Creo que, no me acuerdo qué parte de la Biblia era lo que mostraban. Sí, creo que era el Éxodo, ¿no? La parte de Moisés y Aarón y todo ese rollo, ¿no? Y que estaban siendo sometidos por los egipcios. Claro, yo nunca veía, pero un día me eché en cama y empecé a ver y me maté de risa. Yo, porque, claro, aparecen los israelitas, y claro, los israelitas en la serie eran pintudísimos los hombres, pintudos como ellos solos. Y cuando se quitaban un paño que tenían acá, los cuerpos eran esculturales, así, pero una cosa impresionante. Idea que no tenían los egipcios y que tampoco tenía el pueblo semita. Eso es griego. O sea, esculturas habían efectivamente en Egipto. Es más, las primeras esculturas, hoy en día sabemos que las primeras esculturas griegas son copia de las egipcias por su rigidez, por todo. Y luego ya va tomando el propio camino de los griegos. Pero no tenían esa idea de cuerpo. Entonces, claro, yo me maté de risa porque dice, mira, para vender, mira la mentira que pegan acá, ¿no? Unos cuerpos con unos abdominales y supuestamente han sido maltratados, vejados, golpeados, les han dado latigazos, están que no pueden, no tienen comida y unos cuerpos, o sea, ahí está. Entonces, mezclan esta idea del cuerpo que vende, que es el cuerpo escultural, con algo que no era, no, así no fue, así no eran los cuerpos, así no, porque no tenían esa idea. Entonces, nosotros tampoco teníamos esta idea. Mírenla, aquí está el Batman que yo les decía. Gracias, compañero, por haber. Mírenlo acá, aquí está. ¿A ustedes les parece un cuerpo escultural? No, no, pues, miren acá, mírenlo acá. Un rellenito el hombre, bien, comía bien. Él comía su chanchito bien, el hombre, no había problema. Entonces, esto nos muestra que la idea de cuerpo escultural, y aquí yo estoy aventurando, no he investigado al respecto, yo me imagino que aparece en los setentas, me imagino, con toda esta onda del fisicoculturismo, ¿no? Y entonces las películas empiezan a mirar a estos fisicoculturistas y entonces aparecen tipos que tienen un cuerpo bien marcado, ¿no? Un Chuck Norris. No, no, no es Chuck Norris. Antes, el que había antes de Chuck Norris, que era como hasta con cara de mexicano. Ah, antes de Chuck Norris. Bueno, luego aparece Arnold, luego aparece Silvestre, luego aparecen todos estos con sus cuerpos esculturales, ¿no? Y ya se mete la idea de que así es como tiene que ser. Bien, pero eso es una idea griega. Griega. No es nuestra, es griega, que nosotros la hemos adoptado y la hemos canonizado. Bien, demos un pasito más. Entonces, gracias, Ángel, por mostrarme lo del Batman. Bien. Entonces, esta idea ya marca, y esta idea marca siglos, 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 en las que hay que mostrarse como el mejor, recuerden, sociedad agonística. Hay que mostrar que adentro se tiene un alma bella y buena, eso se llama kalos agathos en griego, porque en griego, para los griegos, algo bueno no puede ser feo, algo bueno es bello, y algo bello no puede ser malo, algo bello es bueno, entonces kalos agathos. Entonces, si el alma es buena y bella, se tiene que mostrar en el cuerpo, el deporte, el deporte. Bien, a eso, en el transcurso del tiempo,
en el transcurso del tiempo le van sumando el canto, cantar, ¿sí? Cantar. ¿Para qué cantar? Ah, para participar de los coros. ¿Qué coros? Los coros que habían en las celebraciones religiosas a los dioses, en las festividades, para rendir honor. Y luego pasó a ser que un varón con una bella voz era como hoy en día un rockstar total, una voz que todos admiraban, ¿ya? Entonces, poco a poco, el deporte se fue conjugando con la música, el canto, la música. Y entre esos dos, se fue liando el ideal de educación. Hasta ahí. Ojo, ojo esto, el cuerpo como manifestación del alma, y el canto como una manifestación religiosa. Fíjense que tienen contenido, hay contenido, no es alaquete. ¿Sí? No es ir al gimnasio y meterle al cuerpo y ¿por qué lo está haciendo? No, no sé. No, 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 había un contenido detrás. Había algo que respaldaba esta forma de concebir la educación entre el deporte y el canto. Y es más, cuando Platón, reitero, cuando Platón crea su república, no saca ni el deporte ni el canto, los deja como la base, como la base. En principio hay que enseñarles. El deporte y el canto es lo primero, ¿sí? ¿Por qué el deporte? Porque esto que les he dicho. ¿Y por qué el alma? ¿Por qué la música? ¿Por qué el canto? Porque tiene ritmo, porque tiene silencios, porque enseña. La música enseña. Y esa enseñanza era necesaria. ¿Para qué? Para aplacar el alma, para aplacarla de las pasiones. Un alma con ritmo, un alma que supiera expresarse, ¿sí? Iba a manifestarse en esa persona, la iba a ser esa persona virtuosa, ¿sí? Había que momentos para hablar, momentos para callar, ¿eh? Momentos para hablar, momentos para callar, bien. Pero algo va a ocurrir y eso va a empezar a ocurrir en el finales del siglo en realidad hay una ruptura en el siglo séptimo, pero el ideal educativo como que sigue intacto. En realidad, cuando se va a empezar a romper es a finales del siglo sexto, cuando va a aparecer el siglo quinto, algo va a ocurrir ahí. Y va a ocurrir muy fuerte, que va a transformar y que me va a llevar a mí a lo que quiero mostrarles sobre episteme. Bien. Y paramos ahí, ¿les parece? Unos 10 minutitos, son las 8:21, ¿sí? ¿Les parece para descansar, ir a tomar algo y volvemos? Perfecto. Sí, por favor. Excelente, excelente. Entonces, en 10 minutos volvemos. Yo suelo colocar musiquita. Entonces, en 10 minutos volvemos. Gracias. Entonces, cuando llega el siglo quinto, todo cambia. Voy a hacer un pequeño resumen. Cuando llega el siglo quinto, todo cambia porque aparece la democracia. Y al aparecer la democracia, ya antes solamente eran los aristos los que se educaban, ahora todos los varones libres, no importara su condición económica, podían educarse. Sí, les daba para pagar a los profesores, a los que se les pagaba, al gramatistes, por ejemplo, ¿cierto? Que era el profesor de letras que enseñaba a escribir, y al paidotribés, que era el profesor del cuerpo, ¿no? Fíjense que eso siguió. Y si tenían, pagaban también a un profesor de música, si tenía. Entonces, pero eso corría era por cuenta particular. Lo que sí pagaba el Estado, lo que sí pagaba era la educación en general, la educación en general de la polis en el sentido de pertenencia. Eso sí lo pagaba. ¿Cómo lo pagaba? Ah, lo pagaba con un impuesto.
con un impuesto que era destinado para la plata, para dársela a la gente pobre que no podía asistir al teatro. Eso sí lo pagaba el Estado, porque para el Estado era muy importante que toda la gente fuera al teatro. ¿Por qué? Aquí no me voy a meter en esto porque aquí me llevaría una clase a explicarlo. Aristóteles lo dice, porque en el teatro se da la catarsis, ¿sí? Eh, eh, Se saca de adentro y todos colectivamente hacen catarsis del temor. Este, claro, porque ven lo que le sucede a los grandes héroes, las tragedias que les suceden, las cosas terribles que les pasan. Y entonces decir si le ha pasado a ellos que han hecho grandes cosas, a nosotros que no somos como ellos, ¿qué nos podrá pasar? Entonces, ese movimiento de sacar de adentro, ¿no? De catarsis, era lo que purificaba a las personas. Entonces, para el Estado ateniense era muy importante que fueran al teatro. Y por eso y por otras muchas más razones, que ahorita no voy a exponer porque no viene el caso. Entonces, cuando se da la democracia, aparecen unos señores que lo van a cambiar todo. Y estos señores son, por favor, ¿alguien puede leer el nombre? Los sofistas. Los sofistas. Personajes que en la historia de la filosofía y en la historia de la educación fueron terriblemente vilipendiados y terriblemente vistos mal, gracias a Platón y gracias a Aristóteles. Fíjense la herencia que hemos tenido y hasta el siglo pasado, mitad del siglo pasado, la idea todavía seguía siendo lo mismo. Los sofistas como vistos como unos mercenarios de la educación, como unos tipos que lo único que les interesaba era su propio beneficio y ya, porque así los pintó Platón, como tipos que no tenían ética, tipos que no, en realidad, que eran unos engañadores, unos embaucadores. Decimos en Colombia unos culebreros. Culebreros es aquel que levanta una piedra de la calle y te la vende como si fuera una piedra traída del volcán Vesubio. Y tú la compras porque tiene la capacidad de hacerte creer que sí, y la ha agarrado hace 10 minutos de la calle. Bien, entonces heredamos esa idea de los sofistas, que es una idea mala, pero, es decir, mala en el sentido de peyorativa, en ese sentido. Por eso hasta hoy decimos, este es un sofista. Todo lo que dice es sofismas. Bien, pero el siglo pasado cambió la percepción por los estudios que se empezaron a hacer a profundidad de los sofistas y nos dimos cuenta de otras cosas que no las habíamos visto porque nos habíamos quedado con la idea de Platón y Aristóteles de que lo de ellos poco o nada servía bien. Eh, ¿Qué van a hacer los sofistas? Los sofistas van a llegar a Atenas, que es el lugar que tiene la democracia y en donde se pueden mover libremente. Los otros no se podían mover libremente porque si hablaban más de la cuenta en una aristocracia los mataban, en una oligarquía los mataban, en una diarquía los mataban. Podían llegar a la democracia y ahí podían hablar, no de todo, efectivamente, pero sí podían hablar de gran cantidad de cosas abiertamente sin que se les fuera a perseguir, ¿no? Yo digo no del todo porque todavía seguía la idea, por ejemplo, no te puedes meter con los dioses. A Sócrates lo mataron por meterse con los dioses. Había de fondo una rivalidad con estas dos personas que lo, que lo acusaron y había una rivalidad por lo que ellos veían que Sócrates le estaba haciendo a los jóvenes, ¿no? Que ahorita vamos para allá. Eh, y resulta que los sofistas llegaron y dijeron, cuéntenme, ¿para qué les sirve a ustedes tener un cuerpo escultural? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué posición van a tener en la sociedad solo con un cuerpo escultural? No, no. Ah, y entonces dicen, en la democracia lo que importa,
Lo que realmente importa en un sistema como el que ustedes tienen es el ejercicio del poder. Eso es lo que más importa. Y en una democracia el ejercicio del poder se da por medio del discurso y por medio de la inteligencia, no obtener bellos cuerpos. Eso no quiere decir que se haya eliminado de un golpe la idea del cuerpo bello. No, siguieron, pero ya no tuvo la importancia o el nivel de importancia que tenía antes. Pasó a un segundo, un tercer lugar. ¿Por qué? Porque los sofistas van a colocar como lo más alto del conocimiento y de la educación la palabra. La palabra, la inteligencia por medio de la palabra. Y entonces hay un choque, aparece un choque entre dos concepciones de conocimiento y educación. Choque que se ve en una que les invito a ustedes a leerlo y si alguien lo puede descargar y pasarlo al grupo de WhatsApp para que lo lean en un momento en que tengan tiempo. Las nubes de Aristófanes, que es una comedia, ¿sí? Porque en las grandes dionisíacas se presentaba tragedia y comedia. Ya, y habían ganadores trágicos y habían ganadores de comedias. Aristófanes fue un gran comediógrafo, pero gran comediógrafo, que nos ha llegado varias de sus comedias, entre ellas esta que yo les digo, Las nubes. Por favor, léansela cuando puedan, van a matarse de risa, van a matarse de risa, es muy buena. Y en Las nubes se ve este, el choque que tiene Aristófanes de la forma como a él lo educaron y la forma como está viendo que estos sofistas están educando a los jóvenes. De la forma tradicional que ha durado tantos siglos a una nueva forma que Aristófanes no sabía para dónde iba. Y además que le chocaba. Aristófanes fue educado en ese ideal de Aristos, en ese ideal del cuerpo, en ese ideal del honor, en ese ideal del arete. Y los sofistas dijeron, no, eso ya no, vamos a cambiar, porque los tiempos cambiaron y porque ustedes viven ya en una sociedad aristocrática, viven en una sociedad democrática y tienen que ajustarse. Y entonces ese choque se va a ver en esa, en esa comedia, que ahorita voy a citar una parte de esa comedia, ese choque tremendo, ¿no? Lo voy a citar de una vez, escuchen bien, lo voy a leer. Lo que va a decir, perdón, lo que va a decir ¿dónde está? Acá. Lo que va a decir Aristófanes al respecto, que le está carcomiendo el alma. Escuchen bien. Aquí hay el choque entre dos miradas educativas distintas, dos concepciones de conocimiento distintas. ¿Por qué? Porque la democracia ha permitido que pululen diferentes formas de expresar el conocimiento y a que aparezcan nuevas formas de comprensión de la educación. Y va a decir Aristófanes, siempre reluciente y fresco como una flor, pasarás tu tiempo en los gimnasios. Mire lo que le está diciendo a los muchachos, lo que él hizo y lo que habían hecho por siglos. Pasarás el tiempo en los gimnasios. Los gimnasios eran los lugares destinados para los varones para hacer ejercicios, ¿sí? Para la lucha, ya, algunas veces para el atletismo, pero principalmente era la lucha. La palabra gimnasio viene de gimnos, que significa desnudo, desnudo. Recuerden que eran varones, recuerden lo que les dije. El varón no necesitaba ningún pretexto para desnudar. Obviamente no caminaban por las calles desnudos, tampoco, pero no tenían que dar razones, así pretextos para desnudarse. El gimnasio entraban y se desnudaban y punto, y era lo más normal del mundo, lo más normal del mundo, no pasaba nada. Y se peleaban en el piso lleno de tierra, porque cuando iban al gimnasio primero se echaban aceites, ¿sí? Se echaban aceites para que su cuerpo resbalara. Entonces, al pelear, que no pudieran, el contrincante no pudiera agarrarlo, pero se iban al piso y en el piso se revolcaban, entonces se llenaban de barro y duchas no habían. Entonces al final de la pelea, con una palita, una especie de palita que era como de bronce, se la quitaban, se quitaban todo el mugre. Y ahí hay estatuas, ¿sí? Hay una estatua muy famosa de un joven, de un éfebo, quitándose el barro que tenía. Bien. Entonces miren lo que dice, en los gimnasios, en los gimnasios. Gracias, Ángel. Ahí colocó Ángel las nubes. Gracias, Ángel.
Bien, continuemos. Entonces va a decir, siempre reluciente y fresco como una flor pasarás tu tiempo en los gimnasios. Bajarás a la academia y allí, bajo los olivos sagrados, caminarás coronado de caña ligera con un amigo de tu edad, mientras florece el smilax, la despreocupación y el álamo blanco que pierde sus hojas, gozando de la estación primaveral, cuando el plátano cuchichea con el olmo. Si tú haces lo que yo te digo, de estar en el gimnasio, fíjese, educación del cuerpo, gimnasia, deporte, la educación que vale la pena, donde se muestra el alma por dentro, se manifiesta por fuera, en un cuerpo, un alma buena, en un cuerpo bueno, ¿ya? Si tú haces lo que yo te digo y aplicas en ello tu espíritu, tendrás, escuchen, siempre el pecho fuerte, el color del rostro claro, la espalda ancha, la lengua corta, las nalgas grandes, la verga pequeña. Pero si practicas las costumbres del día, ¿cuál día? De la que están mostrando los sofistas que llegaron a cambiar todo. Enseguida tendrás color pálido, la espalda estrecha, el pecho cerrado, la lengua larga, las nalgas unidas, la verga grande y la propuesta de decreto larga. Fíjense cómo cambia, cómo cambia. Hay un choque de mentalidades, hay un choque de mentalidades acá, hay un choque de idea de educación entre la educación tradicional que ha durado tantos siglos y que ha guiado al griego a algo que aparece ahora. ¿Y qué aparece con los sofistas? Aparece la idea de que lo que importa es la inteligencia por medio de la palabra. La inteligencia por medio de la palabra. Y van a decir los sofistas, nosotros, si ustedes se educan con nosotros, a ver, nosotros no es un cuerpo colectivo, un grupo, no organizado, nada. Los sofistas eran cada uno por su lado, solamente que luego se les llamó los sofistas porque tenían líneas o tenían formas de comprensión que eran algo similares, ¿ya? Entonces van a decir los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, si nosotros los educamos, ustedes van a tener un buen lugar dentro de la democracia y van a estar bien parados y van a ser respetados. Pero no alcanza con el cuerpo, con tener un cuerpo de eso, ya no, eso es del pasado. Ahora hay que saber hablar. Ah, listo. Ahora hay que saber y nosotros enseñamos dialéctica y enseñamos retórica. Antes eso no importaba. ¿Por qué? Porque en una sociedad aristocrática había que hablar efectivamente, pero todos se cedían la palabra y lo que mejor les parecía, por ahí se iban. Ahora hay que saberlo académicamente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hay que saberlo académicamente, la dialéctica y la retórica. La dialéctica, la capacidad de dar argumentos y contraargumentos para defenderte. La capacidad de salir del paso frente a un argumento de otra persona. La capacidad de decir A ahora aquí, pero decir lo contrario después aquí en otro lado. Y dar argumentos que convenzan a las personas para que te sigan, porque lo importante es la vida política. ¿Sí? La politique, el arte de la política es lo que importa. Entonces hay que educar en ese arte. Y ese arte está ligado a la democracia. Entonces hay un choque, ¿sí? Académicamente, los jóvenes dicen, yo lo necesito. Y entonces hacen que sus padres les paguen a estas personas, cosa que molestaba mucho a los filósofos, porque para los filósofos la educación no debía ser pagada, porque era una cuestión hasta de ámbito religioso. Eh, em, Platón, por ejemplo, en la academia, ¿cierto? Aristóteles en el liceo, ni qué decir los que vienen después. Entonces, la idea está en que ahora hay que ir a aprender académicamente. Y para eso hay que pagar. Hay que pagar. Mientras que lo otro era un ideal. ¿Se dan cuenta la diferencia? Era un ideal de héroe a seguir. Había alguien a quien copiar. Y
se quería ser así o mejor para ser inmortal. Ahora eso ya no alcanza. Dialéctica y retórica. Retórica, la capacidad de hablar bien. ¿Para qué? Para convencer. Mientras que la dialéctica era la capacidad de argumentar, ¿sí? Y de contraargumentar, la retórica va a ser la capacidad de hablar bien para convencer. Y entonces, fíjense, ahora esto es lo que se enseña. Y le pareció a Aristófanes, y le pareció a Sócrates, y le pareció a Platón que esto era una locura, que esto es una locura porque se perdía lo que por siglos había dado resultado. Y entonces, en ese choque, los sofistas van a ir ganando la partida, porque los jóvenes ya no quieren lo de antes. Sí, siguen yendo al gimnasio, sí, le prestan atención al cuerpo, efectivamente, pero colocan por encima lo otro. Mientras que antes no había competencia en esa mirada educativa, ahora sí la hay. Y colocan por encima esta intelectual idea intelectual. Y entonces aparecen profesores, ya no hay un hito por aquí, no, no, aparecen muchos profesores, cada uno con ideas distintas, ¿sí? Cada uno con ideas distintas, proponiendo cosas diferentes. Y los jóvenes ávidos de conocimiento, porque dicen, por aquí es el asunto. Entonces van y escuchan a uno, van y escuchan a otro, a este le gusta, entonces lo siguen, cuanto me cobras, cobro esto, y listo, yo voy a ser tu macetés, en griego se dice, tu discípulo. Y entonces, des en cuenta, entonces la educación y el conocimiento, hay mucho por todo lado. Y la educación se va abriendo a nuevas concepciones y va chocando con la tradición, y va chocando fuertemente con la tradición. Y en esta comedia de Aristófanes, Aristófanes se burla de eso. ¿Se las puedo espolear o la van a leer? Cuéntenme. ¿Puedo contarles algo de ahí, de lo que hay ahí en las nubes? Sí, adelante, por favor. Muy bien. Resulta que, ahorita ya no me acuerdo el nombre del personaje, del, de- del personaje de las nubes. Si alguien me puede ayudar. Está acosado por las deudas. Está acosado por las deudas un hombre y sabe que Sócrates ha abierto una escuela sofista, lo cual nos muestra que en la época de Sócrates, una gran cantidad de personas lo tenía como un sofista, no como un filósofo, como un sofista. Y entonces este hombre dice, bueno, pues si yo logro eh, educarme en lo que ellos dicen, que es el arte de la dialéctica y de la retórica, yo puedo embaucar, ¿cómo dicen acá? Mm, no embaucar, ¿cómo dicen acá cuando uno con la palabra quiere envolver a una persona? Quiere envolverla, llevarla, traerla y ¿cómo le dirían acá? Colombia, ¿cómo le diríamos? Eso sería como persuadir. No hay una palabrita por ahí que no. Bueno, se me va. Entonces resulta que este hombre que entra a esta escuela de Sócrates intenta aprender dialéctica y intenta aprender retórica, pero como ya era viejo, no le da. La cabeza no le da. Entonces se sale angustiado por las deudas, dice, voy a meter a mi hijo, él es joven, él sí va a entender. Y lo mete a la academia de Sócrates. Y este muchacho sí aprende el arte de la dialéctica, de dar argumentos, y aprende el arte de la retórica, hablar muy bien para convencer. Y entonces, cuando este muchacho sale de la escuela, se encuentra con su papá, que fue el que le pagó y además le permitió estar ahí. Se lo encuentra y este muchacho le da una golpiza a su papá, una golpiza terrible, lo golpea terriblemente. Y cuando termina de golpearlo, le da razones porque lo mejor que le pudo haber pasado a él era que lo golpeara su propio hijo. Fíjese, la idea de burlarse de esta nueva forma de concepción educativa. Bueno, entonces se abre.
Fíjense, a esto voy, a esto voy. Se abre entonces, como se abre la educación a diferentes perspectivas traídas por los sofistas, hay, hay muchos conocimientos que empiezan a caminar. Pero así como hay muchos conocimientos que empiezan a caminar, también hay muchas falsedades que comienzan a caminar, ¿sí? Y entonces va a costar trabajo diferenciar quién es el que sabe, quién es el que no sabe. ¿Por qué? Porque el que no sabe sabe hablar, sabe hablar y entonces sabe convencer y entonces puede engañar a la gente. Ese es uno de los meollos de por qué los sofistas eran como mal vistos, como mercenarios, ¿no? Si me das plata, yo te educo en esto. Y entonces no hay una sola línea de concepción, sino que hay múltiples, ¿sí? Porque cada sofista que llegaba o cada pensador que llegaba, llegaba con su librito. Eso es un decir, una metáfora, ¿no? Llegaba con su librito, es decir, llegaba con su concepción de conocimiento y llegaba con su concepción de educación. Bien, hasta acá. ¿Me he dado a entender, compañeros? Cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Queda claro, dice Fabián. Bien, los demás, cuéntenme. ¿Vamos bien? Sí, muy bien, muy claro. Bien, excelente, excelente, excelente. Entonces, aunque seguían yendo al gimnasio, aunque les seguía gustando el canto, aunque aprendían a escribir, ¿cierto? Ya los ideales de Paideia fueron cambiando. Ya no es un ideal en el sentido de un referente de héroe, sino un ideal político. Fíjense cómo cambió a partir de una mirada, de un cambio de la aristocracia a la democracia, ya la educación tiene un ideal político en su mirada de Paideia, en su mirada de cómo construir la sociedad que se quiere, ¿cierto? Porque la Paideia eran los ideales que se tenían de construcción de sociedad que se encaminaban para que los jóvenes de ahora construyeran la sociedad que se había pensado, la construyeran. Ha cambiado tanto el rumbo como el norte. Recuerde que en rumbo y norte no es lo mismo, ¿no? Norte es a donde quiero llegar, rumbo los tejemanejes, los caminos, las idas, las vueltas que tengo que hacer para llegar a ese punto. Ha cambiado y eso fue un shock tremendo, tremendo, tremendo. Porque ahora lo que importaba realmente era la inteligencia por medio de la palabra, mientras que antes era el cuerpo. Ahora, vamos con esto y con esto lo repito una vez más y nos vamos a un puntito más y terminamos con eso por hoy. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que no hayan seguido con la idea de tener un buen cuerpo. Claro que sí, porque los gimnasios fueron muy importantes por mucho tiempo más. Y además que los gimnasios pasaban a ser un vínculo social muy importante, un vínculo social muy importante, ¿sí? Eh, no sé, como aquí los prestes, no sé, son vínculos sociales que son muy importantes, muy relevantes. Ir a bailar en el carnaval son vínculos sociales, ¿no? Muy, muy, muy importantes. El gimnasio era un vínculo social muy importante porque ibas ahí con tus pares que después podían llegar a, a tener unos puestos muy, muy, muy importantes y te podían ayudar. Entonces, el gimnasio era muy importante, el simposio era muy importante. El simposio eran los banquetes que hacían, en donde, mientras que en el gimnasio se juntaban por lo general, no es una regla, pero por lo general entre jóvenes de la misma edad, en el simposio no, en el simposio, en los banquetes, que eran la chupa, era entre jóvenes y viejos, por una cuestión muy política, ¿sí? Entonces, habían estos lugares y entonces se siguieron conservando, pero la idea está en que ese ideal educativo se dio ante una nueva forma de ideal educativo, una nueva expresión del ideal educativo. Bien. Ahora, ahora, como hay tantos conocimientos por ahí andando,
como hay tantas formas de escuelas y de educación por ahí andando, entonces la filosofía que nace también con la democracia, o se acentúa fuertemente con la democracia, y la filosofía es una reflexión, ¿no? Una reflexión que cuestiona, va a pensar esto que está sucediendo y al pensar lo que está sucediendo, entonces va a decir, hay que diferenciar entre todo este mundo de cosas que hay que diferenciar lo que es conocimiento de lo que no es conocimiento. Eso va a decir la filosofía, ¿ya? Hay que diferenciar lo que es conocimiento de lo que no es conocimiento. Y entonces vamos, vamos a enunciar tres conceptos y dejamos hoy por hoy ahí, ¿ya? El primer concepto que vamos a ver es el concepto de amatía. El segundo concepto es el concepto de doxa y el tercer concepto es el concepto de episteme. Recuerden, estamos ya en una sociedad democrática en la que han llegado los sofistas, el ideal educativo ya, ya no es tan importante, ese ideal educativo que se tenía ya no es tan importante porque aparece un nuevo ideal educativo, que es el ideal de la tecnépolítica, es decir, del arte de hacer política, que se basa en la inteligencia por medio de la palabra, mientras antes era el cuerpo, ¿sí? Expresión del alma. Hay muchos intelectuales, maestros, eh, maestros no, intelectuales que llegan a Atenas y proponen sus propios pensamientos. Entonces, hay un caldo de ideas que fluyen y entonces los filósofos, ¿sí? Sócrates, Platón, se van a preguntar, ¿cómo es que diferenciamos lo que es conocimiento de lo que no es conocimiento? ¿Cómo es que vamos a diferenciar esto? ¿Cómo? Y entonces yo los voy a llevar a esta idea de cómo diferenciarlo y qué es el conocimiento, diferenciando, valga la redundancia, estos tres conceptos que les he escrito acá. Episteme, doxa y amatía. Amatía, doxa y episteme. Amatía, doxa y episteme. Pero para no dejarlo así empezado, vamos a parar por hoy ahí y la siguiente clase vamos a ver esto de episteme y lo que es epistemología. ¿Les parece, compañeros? Cuéntenme, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto de la clase de hoy? ¿Tienen algo por aportar? ¿Hay algo que haya quedado en el tintero por ahí suelto? ¿O se ha entendido? Ya, Una para ir. curiosidad, perdón, Sí, Eduardo, una curiosidad en este ámbito y bueno, principalmente una duda, no duda, una curiosidad principalmente. En la parte cuando estaban enfocando y dijiste a los aristos, que obviamente pertenecían a una, llamémosle, a un grupo social pudiente económicamente, en ese momento el conocimiento era sustentado o cubierto o pagado textual por el entorno, así por el gobierno, porque cuando comentaste que el ámbito de los sofistas ya era el pagar el conocimiento y entiendo que ellos ya pagaban a nivel de familia. sí. Entonces, ¿cómo eran estas visiones? ¿Era así? O sea, que para los aristos era el entorno que pagaba o también cubría el costo, por llamarse el costo de la educación, también lo pagaba la familia del arista o En- de en- que quería aprender. claro, muy buena pregunta, Ángel, muy buena pregunta. En realidad, la educación era una educación por imitación. Entonces, había alguien encargado de llevar al niño al país, así se dice en griego, llevarlo por el camino de la arete y el camino de la timé. Y ese alguien podía ser el abuelo, ese alguien podía ser un esclavo estudiado, porque habían diferentes tipos de esclavos, eso hay que dejarlo claro. Podía ser alguien cercano a la familia que había hecho cosas muy importantes, ¿cierto? Y entonces que por medio del ejemplo iba mostrándoles lo que habían hecho estos grandes héroes, ¿sí? Y lo iba llevando por el camino del arete y por el camino del honor. Entonces era una cuestión más de imitación, diría yo.
esto de los aristos. Ahí adentro había eh, algún esclavo que sabía escribir y entonces le enseñaba al niño a escribir. Recuerden que la palabra pedagogo viene de pais y agó y significa eh, el que lleva al niño. Literalmente significa, agó es llevar, conducir de un lado a otro. Y pais es niño. Y puede traducir esto como esclavo porque los esclavos eran los encargados de llevar y traer al niño, ¿cierto? Y los esclavos que sabían escribir y que sabían leer, este, pues les enseñaban a los niños a hacer esto. Luego, cuando cambió a la democracia, ya habían personas que se dedicaban a esto. Ahí yo tengo un textito muy interesante que se los voy a pasar para que lo lean libremente, en el que yo muestro cómo era la concepción de este tipo de profesores que se dedicaban a ganarse la vida enseñando a escribir, ¿ya? Eh, que era, algunos dicen que no era tan así, pero yo sí pienso que era así por algunos textos en los que uno se puede fundamentar. Entonces, cuando llega la democracia, ya es cuestión de cada uno llevarlos a este tipo de profesores que habían por ahí y, y pagar, y pagar. Pero era una cuestión muy particular, no del Estado, el Estado no cubría eso. Mientras que la otra era una cuestión de imitación. Antes era una cuestión de imitación, que alguien mayor se daba la tarea de hacerlo. No sé si le respondí, Ángel. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Excelente. María Elizabeth. Sí, Libardo, tengo una duda. Cuando desarrollas lo que es la democracia, eh, nos indicas que Sócrates, Platón y Aristóteles han criticado a los sofistas. En Ujú, realidad ellos no eran de esa corriente. ujú. Entonces, ¿cuál ha sido la motivación para que Aristóteles haya escrito la retórica, siendo que los sofistas eran los que manejaban tanto la dialéctica como la retórica? ¿Cuál habría sido la motivación para que Aristóteles escriba una obra, ¿no? Con ese título de la retórica. Sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es que Aristóteles va a concebir la retórica como el arte en el que se puede expresar para convencer, pero por medio de la argumentación silogística. Entonces dice, sí, una cosa es el conocimiento de la ciencia, que tiene que ser demostrable, y otra cosa es el conocimiento de aquello que es opinable, ¿sí? Esto que es opinable, porque una cosa es episteme, que lo vamos a ver la próxima clase, y otra cosa es la doxa hay que hacerla bien. Entonces, Aristóteles, contrariamente a Platón y contrariamente a Sócrates, quienes no le veían, alguito por ahí le vieron, ¿sí? Pero lo veía más como una cuestión de embaucar. Aristóteles le dio la vuelta y dijo, bueno, sirve, pero vamos a hacerlo bien. Eso es lo que, es lo que va a decir Aristóteles. Vamos a hacerlo bien, no lo vamos a hacer a las patadas. Entonces, no estoy de acuerdo con la forma como lo hacen los sofistas, pero sí estoy de acuerdo en que al ser algo opinable, no ciencia, porque la ciencia no era opinable en la concepción de los griegos, lo vamos a ver en la siguiente clase, no es algo de opinión, porque no sería ciencia, pero sí hay el discurso opinable, entonces vamos a plantearlo de una manera que se pueda llevar lo mejor que se pueda llevar sistemática y estructuradamente. Por eso él le dedica este trabajo intelectual a la dialéctica y a la retórica. No sé si le respondí. Sí, sí, está bien, Libardo, gracias. Ya.
Muy bien, aquí dice, definición de epistemología sería ciencia que tiene como objeto de estudio el conocimiento y método de estudio el sofismo. No, no. Eso lo vamos a ver, Fabián, la próxima vez. No, o sea, lo primero sí, lo último no. ¿Ya? Aquí dice tutoría, podría ser, no entiendo. Tutoría, tal vez es algo que yo dije y lo escribieron y hasta ahorita me doy cuenta. Para hacer ciencia tiene que tener método y objeto de estudio. Sí, pero esto es una definición muy nuestra. Esto de objeto de estudio es una definición muy nuestra, muy de la concepción nuestra de ciencia. Ya vamos a ver qué entendían ellos. ¿Cuándo nos volvemos a ver, compañeros? El miércoles, ¿no? Ya vamos a entrarle ahí. Ya vamos a entrarle ahí, ya lo vamos a entender por dónde disparan. Y en más, se van a dar cuenta ustedes que hay una relación entre episteme, en Platón, hay una relación, entre episteme y gobierno. ¿Sí? Rey, el filósofo rey. Ya, vamos a llegar a eso, porque el conocimiento es lo que permite la conducción de una polis. Ya, pues no me voy a adelantar. Bien. Si no tienen ninguna otra pregunta y si he respondido lo que me han preguntado, entonces, ¿qué les parece si nos vemos el próximo miércoles? ¿Listo? Perfecto. Ok. Buena noche. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Adiós.